Bien, buenas tardes. Estamos en la materia de estudio del trabajo 2, en nuestro primer tema, que es el estudio de tiempos predeterminados. Ya por ahí hubo una actividad del concepto de cada uno de los sistemas de tiempos predeterminados que existen. Uno de ellos es el MTM1, que es con el que vamos a iniciar. Tenemos este material, que son las tablas, justamente para aplicar este sistema de tiempos predeterminados, MTM1. Vamos a comenzar. Entonces tenemos las tablas de MTM1. La segunda diapositiva, pues es la introducción, donde nos dice que vamos a ocupar otra unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el segundo pues es bastante amplio, los segundos son muy grandes para los micromovimientos, como ya sabemos de la materia del semestre pasado, estudio del trabajo 1, que ya abordaron o abordamos. Por lo tanto, vamos a ocupar una unidad de medida que se llama unidad de medida del tiempo, o abreviando UMT. Un UMT pues es igual a 10 a la menos 5 horas, o viceversa, una hora es igual a 100.000 UMT, o 3.600 segundos son igual a 100.000 UMT. Entonces ahí podemos hacer nosotros nuestras conversiones. Aquí en la primera diapositiva podemos ver cómo es el movimiento natural de una persona al realizar una acción. Sabemos que lo primero que hacemos es alcanzar, ¿sí?, la otra ubicación de nuestra mano, o alcanzamos un objeto. Recordemos que el alcanzar no es tomar el objeto, eso es después. Alcanzar es cuando estamos enfrente, ya tenemos nuestro cuerpo enfrente del objeto que vamos a alcanzar, y después, estando nuestro brazo a un costado nuestro, ¿sí?, a un costado nuestro brazo, iniciamos el movimiento de nuestro brazo, desplazamos nuestra mano, nuestro brazo y nuestro antebrazo hacia el objeto, sin tocarlo todavía, sino lo posicionamos sobre lo que vamos a tomar, ¿sí?, aunque no siempre tomamos un objeto. Entonces, es el desplazamiento del brazo de una posición a veces neutral o venimos de otro movimiento, pero es el desplazamiento de nuestro brazo. Ese desplazamiento de nuestra mano, antebrazo y brazo se le conoce como alcanzar. Después, naturalmente, aunque no siempre, sigue coger, que es tomar el objeto. Después, pues movemos el objeto, ¿verdad? Movemos el objeto. Después, pues soltamos el objeto. Ese es el movimiento natural, pero dentro de estos movimientos pueden haber movimientos corporales que también considera el sistema, y vamos a ver después. Pero sobre todo estos, que es posicionar. Regularmente posicionar está antes de soltar, ¿verdad? También está movimientos como girar la mano, como aplicar presión, como aquí un ejemplo, presionar un botón, como desmontar, separar el objeto que estamos tomando, o movimiento de manivela. Todo eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, como este es el movimiento natural, este círculo que vemos aquí en amarillo, pues el primer movimiento que vamos a ver es alcanzar. La clave de alcanzar es R. ¿Por qué es R? Pues por el inglés de reach, de alcanzar. Entonces la clave es R, y esta es nuestra siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver cómo vamos a darle un tiempo en UMT a cada uno de los diferentes tipos de alcanzar. ¿Qué es lo primero que observamos? Pues observamos una gráfica, ¿sí?, una tabla, unos diagramas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a analizar la tabla. La tabla como tal, la primer columna, si ustedes se dan cuenta, es distancia, que está en centímetros. Esta distancia, que empieza con menor o igual a 2 centímetros, luego va 4, 6, 8, 10, y de ahí se llega hasta 80, y después nos da un tiempo por cada centímetro extra. Esto significa ese triangulito, ¿verdad? La diferencia en centímetros. Por cada centímetro que se pase de 80 a 81, pues le vamos a aumentar el tiempo que indique ahí. Pero eso es poco probable, porque si hablamos de un alcanzar de 80 centímetros, de plano nuestra
nuestra operación o tarea está mal diseñada, ¿sí? Recordemos que todo esto viene de dónde, pues del estudio de movimientos, donde ocupamos el diagrama bimanual, que ya se vio el semestre pasado, ¿sí? Y colocamos la descripción de los movimientos de mano izquierda y mano derecha. Con estos micromovimientos describimos el accionar de cada una de las manos, ¿sí? Entonces, este sistema pues maneja primero que nada alcanzar y es el que estamos abordando ahorita. Entonces, la primer columna viene en los centímetros. ¿Qué quiere decir? Que debemos de conocer la distancia que vamos a alcanzar. Si la actividad existe, porque estos sistemas no solamente se aplican para actividades que todavía no existen, por ejemplo, si que vamos a iniciar nuestra propia empresa y todavía no podemos, necesitamos el tiempo estándar para saber cuánto podemos producir, ¿sí? Y en qué tiempo, pero como no existe la operación o el proceso todavía, pues necesitamos forzosamente de un sistema como este para poder diseñar cada una de las tareas y a su vez las operaciones y a su vez el proceso. Entonces necesitamos este proceso, pero no solamente ahí, también si la operación existe, pues también lo podemos aplicar, y ya habíamos comentado o comentamos que este sistema es mucho más preciso que un estudio de tiempos con cronómetro, porque aquí ya están los tiempos predefinidos, predeterminados, y en el tiempo con cronómetro pues tenemos el error, ¿verdad? El error humano de realizar las muestras, las tomas de tiempo con cronómetro. Bueno, entonces necesitamos tener la distancia. Si la operación existe, pues medimos. Si la operación no existe, pues entonces tendremos que nosotros determinar esa distancia con base a la mesa que vamos a comprar, a la máquina y cómo vamos a distribuir, cómo vamos a diseñar nuestra estación de trabajo. Perdón. Entonces tenemos que tener la distancia del alcanzar para poder definir el tiempo que se va a llevar ese alcanzar. Primer columna. Hay que medir o hay que determinar esa distancia. Luego, en la parte de arriba, en esta parte de aquí, voy a utilizar otro color. Bueno, para el caso dio casi lo mismo, pero bueno. En esta parte de arriba tenemos una palabra que dice casos. Y el primero que vamos a ver es el tipo número 1. Para el caso tipo número 1 está representado de este lado con este gráfico. ¿Qué quiere decir? Que hay diferentes tipos de alcanzar. Efectivamente, lo que se están imaginando, hay diferentes tipos de alcanzar. Y el primer tipo de alcanzar, ¿sí?, es el más común, obviamente, donde nosotros tenemos nuestra mano, nuestro antebrazo y nuestro brazo en una posición de reposo, no se está moviendo, ¿sí? Por eso el movimiento, el gráfico inicia aquí, en el 0, aquí inicia el movimiento, en este punto. Quiere decir que nuestra mano, nuestro brazo y nuestro antebrazo está estático, no hay movimiento. Entonces nuestro brazo arranca y hay un periodo de aceleración, es esta parte, ¿verdad? Cuando nuestro brazo arranca, acelera. Quiere decir que pasa de la velocidad 0 a una velocidad constante. Esa etapa es la aceleración. Si nos damos cuenta, este gráfico pues es distancia contra velocidad, por eso esta parte es la aceleración. Después mantiene una velocidad constante en cuanto se desplaza hacia la posición que queremos llevar nuestra mano. ¿Por qué no digo se desplaza hacia el objeto? Pues porque no siempre vamos a alcanzar un objeto, aunque en este tipo 1, pues casi siempre vamos a alcanzar un objeto, porque después de la velocidad constante, frenamos, tenemos que frenar. Y casi siempre en este tipo 1, donde frenamos, es decir, paramos el movimiento de nuestra mano, de nuestro antebrazo y brazo, pues ¿por qué? Pues porque vamos a tomar algo. Casi siempre es así. Frenamos porque vamos a tomar algo. Si no frenamos, empujamos lo que queremos tomar y lo aventamos, ¿verdad? O si es delicado, lo rompemos o lo doblamos. Entonces, tenemos que frenar antes de poder tomar. Por eso el tipo 1 de alcanzar es así.
aceleramos, hay una velocidad constante y después frenamos hasta otra vez estar en una velocidad de cero. Este es el primer tipo de alcanzar. Y esta es la tabla de ese tipo, del tipo 1, de este tipo de alcanzar. Pero no solamente hay tipo de alcanzar, también hay clases de alcanzar, ¿sí? Y las clases están abajo, las que van a definir nuestra clave de alcanzar, que vamos a colocar en nuestro diagrama bimanual. Ahorita vamos a eso. Bien, entonces, aquí tenemos clase A, clase B, clase C, clase D y clase E, ¿sí? Bien, ¿cuál es la clase A? La clase A que dice, posición fija del objeto, no hay control visual. Quiere decir que vamos a alcanzar, la clase A sí es alcanzar un objeto. Vamos a alcanzar un objeto que no necesitamos tener control visual. ¿Qué quiere decir? Que o está en nuestra otra mano, o el objeto siempre está en una posición fija, siempre está en la misma posición ciclo tras ciclo de trabajo, cada vez que reanudamos un ciclo. Recuerden que un ciclo de trabajo está definido, por ejemplo, si nuestra tarea es cortar un trozo de madera, ¿sí? Alcanzamos la cegueta, alcanzamos la madera, posicionamos la cegueta, cortamos la madera, ¿sí? Y de ahí cuando volvemos a alcanzar otra madera, pues ya es otro ciclo, ¿verdad? Porque la tarea es cortar la madera. Entonces, cada vez que se repite la tarea es un ciclo. Entonces, cada ciclo, si el objeto que vamos a alcanzar siempre está en la misma posición y tiene un tamaño considerable para que no requiramos un control visual, es decir, que está dentro de nuestro campo visual, no necesitamos mirarlo fijamente, porque tiene un tamaño considerable, tiene un color que contrasta con respecto a la mesa, o tiene esas características para que no sea necesario verlo directamente para después alcanzarlo, sino está dentro de nuestro campo visual. Entonces, esa es la clase A. Ahora, la clase B. La clase B es cuando el objeto sigue teniendo un tamaño y un color que contrasta. Está dentro de nuestro campo visual, pero cada ciclo de trabajo está en una posición diferente. No siempre está en la misma posición, ¿sí? Entonces, cuando es así, cuando el objeto está en una posición variable, como dice aquí, posición variable del objeto, se va a necesitar un control visual parcial. No necesitamos verlo fijamente, pero sí parcialmente, porque siempre va a iniciar cada ciclo en una posición diferente. Entonces necesitamos un control visual parcial antes de poder alcanzarlo. Esa es la clase B. Siguiente, clase C. La clase C es cuando el objeto es más pequeño y está junto con más objetos de la misma, iguales a él, como podemos ver aquí. Está junto con otros objetos, pero son iguales a él. Entonces aquí se necesita decisión para saber qué objeto vamos a alcanzar. Les repito, no es tomar, no es coger el objeto, es alcanzar. Necesitamos decisión para ver cuál vamos a alcanzar. Si vamos a posicionar nuestra mano sobre este, o sobre este, o sobre este objeto. Entonces hay una decisión que tomar. Esa sería la clase C. Aquí sí se necesita el control visual, porque sí tenemos que observar el objeto para poder posicionar, para poder alcanzar, posicionar nuestra mano sobre él. No tomarlo, recuerden, todavía no tomamos, estamos alcanzando. Y esa es la clase C. Clase D. La clase D es cuando el objeto todavía es más pequeño o frágil, y hay que tener cuidado al alcanzarlo, porque si nos pasamos lo rompemos, lo doblamos, lo dañamos. Hay que tener cuidado. Por lo tanto, obviamente, pues tiene que haber control visual. Tiene que haber control visual. Y hay que tener cuidado. Esa es la clase D. Vamos con la clase E. La clase E es cuando alcanzamos, cuando desplazamos nuestra mano, brazo y antebrazo, pero no hay ningún objeto.
no alcanzamos ningún objeto. Simplemente el hecho de alcanzar es desplazar nuestra mano, brazo y antebrazo. Ese es el único objetivo, desplazarlo, no hay objeto. Y esa es la clase E. Bien, ahora, esto como para qué, ¿verdad? Pues para clasificar el tipo de alcanzar. Ya sabemos que es el tipo 1, que es este, pero ahora hay que clasificarlo por clase. Y eso es lo que está aquí. Eso es lo que clasifica cada una de nuestras columnas del tipo 1. Vamos con la primera. RDA. ¿Sí? ¿Qué es R? Vamos a aprender a construir nuestras claves de MTM1. ¿Qué es R? ¿Por qué R? Pues es R de alcanzar. ¿Sí? Por eso todas inician con R, si lo podemos observar. Ahora, D, ¿por qué está en otro color? Porque nuestra clave, cuando coloquemos nuestra clave, esta D la tenemos que sustituir por la distancia. D y minúscula es de distancia. ¿Por qué distancia? Pues por la que nosotros midamos. Si estamos buscando el tiempo en UMT de un alcanzar, pues tenemos que medir, ya habíamos dicho, ¿no? Medir o definir qué distancia va a haber en ese alcanzar. Si el alcanzar es de 14 centímetros, bueno, pues la clave será R mayúscula 14, ¿sí? Entonces la D minúscula en todas se sustituye por la distancia. Y después viene la clase. Quiere decir que si el alcanzar es de este tipo 1 y el objeto está en una posición fija y no hay control visual, lo que ya habíamos explicado que es clase A, pues la clave será R14A, ¿sí? R14A, utilizando el mismo ejemplo de los 14 centímetros. R14A será la clave. ¿Y cuál será el tiempo? Pues es muy sencillo, ya tenemos que es alcanzar, ya tenemos la clase, ya tenemos la columna. ¿Cuál sería la fila? Pues la fila donde están los 14 centímetros. ¿Cuál sería nuestro tiempo en UMT? 6.8. Y ya lo tenemos. Y ya tenemos la clave. Que sería, como dijimos, R, perdón por la escritura, que estoy escribiendo con un mouse, R14A. Bien, entonces R14A es la clave. Y el UMT 6.8 UMT. Bien, continuamos. La siguiente, RDB, mismo caso, ¿no? Si hay posición variable del objeto que habíamos explicado, pues entonces nos vamos a esta columna. Si la distancia es de 30 centímetros, pues será R30B y el tiempo será de 12.8 UMT. Ahora, aquí hay una situación peculiar en la siguiente columna. Tenemos a RDC y RD en la misma columna. Nos preguntamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanto la clase C como la clase D, ¿qué nos dice? Nos dice que hay control visual. Tanto o hay decisión o hay cuidado. Y las dos hay control visual. Por lo tanto, ambas, para el tipo 1, para alcanzar tipo 1, llevan el mismo tiempo. Entonces no importa, ¿sí?, qué distancia sea, ambas van a tener el mismo UMT. Si decidimos que es clase C o clase D, vamos a utilizar la misma columna, que es esta, y por ejemplo, si son 40 centímetros y es clase C o clase D, pues la clave será o R40C o R40D y el tiempo será de 16.8 UMT. Continuamos. Ahora vamos con la última, que es donde está la clase E. Ahí sí, si nosotros observamos que nuestro alcanzar es de tipo 1, pero no hay un objeto, pues nada más el objetivo del alcanzar es desplazar nuestra mano, desplazar
nuestro antebrazo y brazo, pues no hay un objeto, pues no hay control visual. Entonces, por eso, aquí ocuparíamos esa clase, la clase E. Y pues bueno, si el desplazamiento es de 28 centímetros, pues la clave será TR28E y el tiempo será de 11.2 UMT. Si se dan cuenta, los tiempos van cambiando. Cuando es una clase A, tenemos 9.2 UMT, porque el alcanzar es relativamente sencillo, es rápido, porque el objeto pues está a simple vista y no necesita control visual. Cuando ya se necesita control visual parcial en la clase B, el tiempo aumenta, tardamos más en ese alcanzar. Y cuando tenemos que tener, hay decisión o tenemos que tener cuidado, pues el tiempo aumenta más, ¿sí? Porque hay que tener cuidado, hay que tomar decisión, pero si no hay objeto, pues el tiempo disminuye. Entonces, por eso los tiempos se van colocando de esta forma. Acuérdense que esto lo hicieron ingenieros especializados, certificados en un laboratorio con cámaras de video cuadro por cuadro especiales para estudio de tiempos. Bueno, y el movimiento que es alcanzar. Bueno, todo esto es para el alcanzar tipo 1. Ahora, no solamente hay alcanzar tipo 1, también hay alcanzar tipo 2 y alcanzar tipo 3. Eso sí, las clases, la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E es para todos los tipos. Por eso aquí ya no hay otras clases, ¿verdad? Para el tipo 2 y para el tipo 3 aplican las mismas clases. Eso sí. Bien, vamos a explicar esto porque aquí ya la cosa cambia. El tipo, bueno, antes de colocar esto, vamos a mover, ahí está. El tipo 2 es un alcanzar que no viene del reposo, ¿sí? Cuando tenemos un alcanzar que parte del reposo, recordemos que es el tipo 1 y termina frenando el brazo, es regularmente cuando es el primer ciclo. Cuando es el segundo ciclo, vamos a retomar el ejemplo de una persona que corta un trozo de madera con una cegueta. Cuando vuelve a alcanzar la madera, ¿sí? Posiblemente ya hay un movimiento antes, porque ya no está en reposo, porque viene del ciclo anterior. Ya tuvo el primer ciclo y para el segundo ciclo sus manos ya están en movimiento. Entonces ese alcanzar ya no parte del reposo. Y ese es el tipo 2. Cuando la mano se está moviendo, tiene esa velocidad constante y frena. Ese es el tipo 2. Frena regularmente para tomar un objeto. Regularmente, no siempre, ¿verdad? Como ya habíamos visto. Bien, ahora, el tipo 2 no solamente es ese, sino también lo contrario. El tipo 2 también es cuando partimos del reposo, pero no frenamos. Lo contrario, ¿verdad? El primero, o sea, hay dos tipos 2, por así decirlo. El tipo 2 puede ser de dos formas. Venimos del movimiento y frenamos al alcanzar, o el alcanzar inicia en reposo, inicia en cero, pero no frenamos. Se continúa con otro movimiento, otro alcanzar con otra distancia, o otro movimiento. Entonces, cualquiera de estos dos es el tipo 2. ¿Sí? Y para el tipo 2, bueno, pues aquí tenemos la tabla, que aquí está tanto el tipo 2 como el tipo 3. Aquí está la tabla, ¿sí? Y veamos cómo son sus claves. Lo de la distancia sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pero las claves ya cambiaron, ya son diferentes, ¿verdad? Para el tipo 2 tiene una M minúscula al principio, esta M de aquí. ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente, que si tiene una M minúscula significa que este alcanzar inicia con un movimiento, ¿sí? Antes del alcanzar hay un movimiento. ¿Cuál sería esta clave? Pues sería este tipo, el tipo 2 de esta vertiente, que antes de él hay un movimiento y luego viene el alcanzar, clase A, ¿sí? ¿Y cuál es el de abajo? Donde la M minúscula no está al inicio,
sino está al final, está aquí al final, ¿sí? Pues es el otro, donde el movimiento es después del alcanzar, no antes del alcanzar. Por eso la M minúscula está después. Quiere decir que esa M minúscula representa un movimiento que está antes del alcanzar o después del alcanzar. Y con clase A, que ya vimos lo de las clases. Si este alcanzar es con 12 centímetros, bueno, pues el UMT será de 5.2. Bien, para la clase B, lo mismo, ¿sí? Tenemos el tipo 2 que está un movimiento y después el alcanzar, clase B, y está el tipo B, clase B, que está primero el alcanzar, clase B, y luego el movimiento, que sería el de acá, ¿verdad? Después, bueno, tanto el A como el B son iguales, nada más cambia la clase, que ya vimos cuáles son las clases. Luego tenemos otra vez una peculiaridad en la tercera columna, para la clase C y la clase D. Siguen siendo el mismo tiempo por lo mismo que mencionamos en el alcanzar tipo 1, pero si nos damos cuenta, no existe la clave donde hay una M después de la clase. Solamente hay movimiento antes de clase C y solamente hay movimiento antes del alcanzar clase D, pero no hay movimiento después. Quiere decir que para la clase C y para la clase D, este no existe, solamente este. ¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué no existe? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque recordemos que la clase C y la clase D requieren decisión y cuidado y control visual. Quiere decir que forzosamente vamos a tomar un objeto en la clase C y en la clase D. Forzosamente vamos a tomar un objeto. Entonces, como vamos a tomar un objeto, pues no puede haber un movimiento después, ¿sí? Porque vamos a tomar un objeto. Puede haber un movimiento antes del alcanzar clase C y antes del alcanzar clase D, pero no después, porque vamos a tomar un objeto. Entonces, este no existe, solamente este. ¿Por qué? Porque tenemos que frenar. Tenemos que frenar para después alcanzar el objeto. Por eso no hay clave no hay clave RDCM ni clave RDDM. Por eso no hay, porque hay que frenar para poder tomar el objeto, el cual necesita decisión o necesita cuidado antes de tomarlo. Bien, continuamos con la siguiente columna. La siguiente columna es la clase E. Para la clase E, pues sí hay de los dos, ¿verdad? Porque no hay objeto de por medio. Entonces, tanto puede haber un movimiento antes de este alcanzar, como después, porque no hay objeto. Entonces, puede haberlo. ¿Sí? Y bueno, vamos a regresarnos, porque a lo mejor aquí existe la duda y decimos, bueno, pero en la clase A y en la clase B sí hay la clave RDAM y RDBM, y yo observo que pues ahí pues sí hay un objeto, ¿verdad? Sí hay un objeto. Bueno, pues en ese caso no necesariamente, porque sí puede haber un movimiento después, ya que no hay control visual o hay control visual parcial. Por lo tanto, pues sí puede haber un movimiento después. Por eso sí hay clave RDAM y RDBM. Pero para C y para D, no. Para E, por supuesto, ¿verdad? Porque en E, pues no hay objeto, entonces puede haberlo. Bien, recordemos que las dudas son hasta el final. Vamos ahora con el tipo 3. Y en sus dudas nos regresamos al principio, como ustedes gusten. Bien, vamos con el tipo 3. El tipo 3, pues es el que ya todos nos imaginábamos, donde el alcanzar está en medio, ¿sí? Está en medio, y antes del alcanzar hay movimiento, y después del alcanzar hay movimiento, ¿sí? Entonces, pues hay ¿verdad? Hay movimiento, viene el alcanzar, y termina en movimiento. Entonces, ese es el tipo 3, el que ya todos nos imaginábamos. Para ese tipo 3, bueno, pues de plano, para ese tipo 3 no existe la clase C y la clase D. ¿Por qué no existe la clase C y la clase D? Por lo que ya habíamos mencionado, ahí forzosamente vamos a tomar un objeto.
y no podemos tomar un objeto si va a haber movimiento antes y también movimiento después. Por lo tanto, para el tipo 3, la clase C y la clase D no existe, pero las demás sí, por lo que ya habíamos mencionado. Y su clave, pues obviamente, es colocando tanto M al inicio como M al final, porque en el tipo 3 hay movimiento al inicio y al final del alcanzar. Entonces hay movimiento antes de alcanzar, está el alcanzar, después hay movimiento, y funciona tanto para la clase A como para la B como para la E, pero no para la C y para la D, porque la C y D, repetimos, es un alcanzar donde forzosamente vamos a tomar un objeto después del alcanzar, por eso no puede haber movimiento, por eso para el tipo 3 no lo hay. Y la clave pues se coloca exactamente así, y como siempre se sustituye la D minúscula por la distancia que tenga ese alcanzar. Y hasta aquí el video de la explicación del tema del día de hoy.